a los pacientes. En amarillo está la de todos los hombres en el Reino Unido, y vemos cómo la hemofilia, en la medida que que es menos grave, se acercan mucho las curvas a la esperanza de vida de la población masculina habitual. Entonces, la herramienta más poderosa para que la curva se asemeje a la del individuo normal, sin duda, es pues el tratamiento profiláctico. El concepto no, perdón, sí, el concepto y la puesta en práctica de esta manera no es nueva, en realidad es bastante vieja. Nació incluso un poco antes de que se instituyeran las cascadas de la coagulación, ¿no? Como teoría, como modelo teórico de la coagulación, ya se practicaba en los países nórdicos, ¿no? De donde ha venido mucha información sobre hemostasia. Ellos introdujeron esta forma en un razonamiento más o menos sencillo, ¿no? Basado en la observación de cómo evolucionaban los pacientes con distintas gravedades. Con ese razonamiento se implementó y bueno, es un procedimiento viejo, con lo que eso implica, es decir, se han resuelto muchas dudas que se tenían al respecto y tenemos pues la prevenir la artropatía como la más evidente y más sólida y más medible de los impactos de la enfermedad. Pero desde luego mantener un estilo de vida prácticamente normal no es cualquier cosa, es bastante para un paciente enfermo y prevenir la mayoría de los sangrados. Es hoy por hoy el estándar de manejo actual en el paciente con hemofilia. El razonamiento les decía que es bastante sencillo. Nace básicamente de la observación de los pacientes. Vemos en rojo la gente que tiene menos de 1% de actividad del factor, pues tiene una incidencia de sangrados impresionante, muy desproporcionada, no sigue una relación aritmética, es una relación más bien logarítmica de cómo después de un punto de corte la incidencia de sangrado se incrementa notablemente. Y también podemos ver que con subir un poquito el porcentaje de actividad del factor, nosotros podemos brincar de un escalón a otro. No se requiere pues mucho desde el punto de vista funcional del factor para que el individuo cambie su fenotipo de grave a moderado o incluso a leve, ¿no? Eso es más difícil, pero por lo pronto de grave a moderado se puede hacer fácilmente. Bien, los conceptos cuando leemos profilaxis, la verdad es que a veces hay subtipos A y B y A1 y A2 y en fin. En realidad consiste en aplicar de manera sostenida, con regularidad, el factor para mantener al individuo con niveles bastante bajos pero suficientes de factor que le permitan evitar los sangrados espontáneos, ¿no? El concepto es bastante sencillo. La regularidad es muy importante. Esta regularidad a veces se rompe por cuestiones inherentes al paciente, ¿no? Los pacientes se hartan de picarse, a veces porque no hay producto, ¿no? En los países que no tenemos mucho, de repente hay desabasto, pero otras veces es por el paciente mismo, es más bien imputable al paciente mismo. El hecho de que sea regular la infusión es fundamental. Y les decía, para la gente que actualmente participa en las tomas de decisiones, que son la gente que suelta el dinero, los administrativos, participan ya mucho en la toma de decisiones. Ya las tomas de decisiones no son como antes, que el médico prácticamente decidía. Ahora dependemos mucho de tener acceso al producto, de que los administrativos tengan conciencia de que una intervención dada en un tiempo y en un espacio tiene X o Z desenlace. Y bueno, ahí viene un poco de costos, ¿no? Es costoso, pues, pero hay otras cosas más costosas. Ayer estaba yo viendo cómo está ya en la Suprema Corte de la Nación la demanda del eculizumab para tratar la HPN. Y son tratamientos mucho más costosos y yo dudo mucho de que tengan el impacto que tiene, por ejemplo, un tratamiento profiláctico, ¿no? El tamaño del impacto en hemofilia es mucho más notable. Bien, algunos detalles que me los voy a brincar porque la doctora Vergés lo va a analizar con un poco más de tiempo. También esto ella lo va a tocar. Fíjense ustedes que a raíz de que los esquemas suecos hacen su diseño con dosis
dosis óptimas de factor. En los países que no tenemos tanto dinero le buscamos la forma de obtener resultados similares pero a un costo menor y hay esquemas baratos, más baratos que el esquema original, que consiste en pasos. Esto se lo voy a dejar a la doctora Vergés que lo mencione más adelante, pero vean ustedes cómo se distribuye prácticamente en tercios la cantidad de pacientes que se quedan en el paso 1, en el paso 2 y en el paso 3, lo cual implica un ahorro bastante considerable en no meter a todos como dice el esquema 3, ¿no? Sino que una tercera parte se queda solamente con una dosis. Otra tercera parte pues necesita subir la dosis un poco y otra tercera parte un poquito más requiere de una mayor dosificación. Bien, otro punto a considerar desde el punto de vista económico y en el Janonueva es que no todos los pacientes se comportan igual y eso también ya lo sabemos desde hace mucho tiempo. El nivel de factor no predice necesariamente, orienta mucho, pero no siempre predice cómo se comporta el patrón de sangrado de los pacientes. Entonces, hay algunas preguntas que resolver y que muchas nos tocan localmente, pues hay veces que tomamos la información de otros del extranjero, pero hay cosas muy propias de nosotros que tendríamos que contestar. ¿A quién le vamos a dar? ¿Cuándo vamos a empezar? ¿Cuánto le vamos a dar? ¿Cómo vamos a asegurar el acceso venoso? ¿Cuándo terminarlo? Que ese es otro punto. Se inicia la profilaxis, es muy buena, ¿se la vamos a seguir así hasta que el paciente esté viejito? ¿Se la vamos a quitar en algún tiempo? ¿Qué es lo recomendable? ¿No? ¿Cómo medir la eficacia? Eso más o menos ya lo tenemos claro. Y el asunto del apego, que eso sí, los chiquitos tienen mucho apego porque está el factor de la madre ahí por un lado, pero cuando la mamá deja de tener el control, viene ese problema, que los pacientes pierden el apego, están hartos de los piquetes. Entonces, ¿quién debe recibirla? ¿Todos los pacientes graves deben recibirla o no? Solo algunos. ¿Cómo los podemos seleccionar? ¿En qué momento se debe iniciar la profilaxis? ¿Qué producto utilizar? ¿El recombinante, el derivado del plasma, los modificados? ¿Cuál sería el mejor? ¿Cómo se monitorea el tratamiento? ¿Existen contraindicaciones para instituir la profilaxis? Les decía cuándo parar y el asunto de si aumenta el riesgo de inhibidores. Son algunas preguntas, muchas de ellas ya tienen respuesta con evidencia científica. También le vamos a dejar a la doctora Vergés un poco eso para no invadirla mucho en su tema. Bien, en este momento está muy de moda el hacer la farmacocinética, ¿no? el tomar en cuenta la farmacocinética a cada individuo para diseñarle un esquema personalizado. Esto con el fin de no sobretratar a los pacientes y de ahorrar un poco de dinero y de recursos. El cómo se mueve el factor en el interior del cuerpo de cada quien, sabemos que no siempre es lo mismo y en las distintas edades del individuo se va modificando. El niño lo mueve de un modo, el adulto de otro, los grupos O de uno, los grupos AB de otro, en fin, hay ciertas variables, ¿no? y se puede hacer personalizado. Por lo menos es lo que se está argumentando ahorita. Hay cosas más baratas, es decir, nosotros sabemos cuál es el patrón de sangrado de un paciente, eso es mucho más accesible, también nos puede servir de guía, pero desde luego es una variable mucho más bien medida y más dura el tener la farmacocinética de los pacientes. Sobre todo en México tenemos mucho paciente obeso. Tenemos diabéticos, tenemos insuficientes renales. ¿Cómo se comporta el factor en estos ambientes? Esto lo tendremos que averiguar. Lo de los fenotipos que les decía, cómo de acuerdo al nivel del factor es la incidencia de sangrados guarda una relación, pero no siempre respetada. Hay un 15% de individuos que no sangran como uno se lo esperaría en razón de su nivel del factor. De tal manera pues que la farmacocinética, pues no sé si vaya a funcionar o no, pero es un asunto, es un tema de actualidad. El que averigüemos cómo maneja cada individuo el factor para así mismo diseñarle si va a ser diario, si va a ser cada tercer día su infusión, si va a ser una vez a la semana, en fin. Entonces,
lo tendremos que incorporar pues si queremos marchar al lado de todos, ¿no? El patrón de sangrado, que es una parte clínica que está muy accesible a nosotros, conocemos más o menos a nuestros pacientes, y el otro asunto, el aderezo, que es la farmacocinética, que tampoco es muy complicado de medir, ¿eh? En realidad no es tan complicado, yo creo que lo podemos hacer. Esto se ha hecho, fíjense ustedes que la generación de trombina es una prueba de las globales, ¿no?